Comisión de Relaciones Internacionales recomienda al Pleno aprobar el acuerdo entre los gobiernos de Ecuador y Chile en materia de defensa. Quito Turismo y Procuraduría General del Estado son las dos únicas instituciones que han remitido información en cumplimiento a la Ley Orgánica de Optimización de Trámites vigente desde octubre del 2018. Este tema fue analizado al interior de la Comisión del Régimen Económico. Asamblea Nacional conformó comisión multipartidista que investigará denuncia contra Elizabeth Cabezas. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Jueves 4 de abril de 2019. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias que llega a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también nos sintonizan a través de internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida la información que ha marcado esta jornada. Iniciamos contándoles que el Pleno de la Asamblea Nacional conformó la comisión multipartidista que deberá sustanciar una denuncia en contra de la titular del Parlamento, Elizabeth Cabezas. La comisión tripartita tendrá 10 días para presentar su informe. Los integrantes de la comisión multipartidista son María Mercedes Cuesta del Partido Fuerza Ecuador, Fausto Terán del Movimiento Alianza País y Marcela Aguiñaga de la Revolución Ciudadana. La decisión la adoptó el Pleno del Legislativo con 123 votos. La asambleísta Jimena Peña mocionó los nombres y explicó que la nueva comisión deberá sustanciar la denuncia conforme al artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vemos también en la conformación de esta comisión multipartidista como un mecanismo legal y formal para que cualquier legislador que es falsamente acusado pueda ejercer su derecho a la defensa. La asambleísta María Mercedes Cuesta fue el primer nombre en ser mocionado. Sostuvo que actuará en apego a la legislación nacional. Y la ministra de Gobierno, siempre que yo tenga entendido, así como usted fui periodista, es la ministra que se reúne y habla con las bancadas, es la ministra de la política. Entonces no le veo nada extraño. Creo que ahí en la comisión analizaremos las pruebas que ella presente y también las de descargo, que es evidente. Sin embargo, se mantienen las críticas a la forma en que la legisladora Amapola Naranjo obtuvo el audio con el que se pretende sancionar a la presidenta de la Asamblea. Lenín Plaza es legislador por el Movimiento Alianza País. Pero nosotros esperamos que sea la misma comisión que pueda conocer esto y pueda haber un pronunciamiento. Si no es un juicio, no es una investigación penal, mal podría entrar un legislador a calificar una prueba con grado de licitud o ilicitud. Aquí se trata de un procedimiento de índole absolutamente político. De acuerdo al cronograma establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión multipartidista tiene 10 días para entregar su informe. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente para dialogar de manera más amplia sobre este tema nos acompañará en nuestro segmento de entrevistas el asambleísta Raúl Tello. Raúl Tello, asambleísta por la provincia de Pastaza, integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Asambleísta Tello, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que esté con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Ya lo decíamos y lo veíamos en un reportaje precedente, asambleísta. Esta jornada el Pleno de la Asamblea Nacional conformó esta comisión multipartidista que analizará esta denuncia que interpuso la asambleísta Amapola Naranjo en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su lectura respecto de este proceso que ha iniciado? A ver, yo creo que lamentablemente la Asamblea desde hace algún tiempo entró en un campo que no hace otra cosa que desgastarle, no hace otra cosa que convertir a este espacio tan importante en un circo, y en un circo en donde que cada vez que hay presentación, hay show, obviamente la gente en las calles espera que corra sangre, al más puro estilo del circo romano. Y esto digo porque
un poco como que este espacio de la Asamblea, que debe ser el que más se ajuste a la Constitución y a la ley, no lo hace. Y en ese ámbito, con la finalidad de poder satisfacer los apetitos de la opinión pública, no importa si se violenta la ley y se le da lo que la gente está pidiendo. Y a mí me parece lamentable esto, ¿por qué? Porque nosotros en estos momentos, los determinados asambleístas, estamos en una especie de juego cruzado en la Asamblea, en donde que los unos les atacan a los otros y los otros a los otros. Nos hemos dejado secuestrar por las vendetas políticas del grupo político que fue gobierno durante los últimos 10 años. Y en una situación a veces de sin sentido, inclusive, se plantean cosas que no hacen otra cosa más que desprestigiar a la Asamblea y crear un ambiente de inestabilidad frente a grandes problemas que tiene el país. ¿A su juicio eso es lo que ocurre puntualmente con esta denuncia presentada por la asambleísta Naranjo? No únicamente ocurre en este caso, ya viene ocurriendo también en otros casos. Hay quienes lo llaman autodepuración asambleísta. Mire, ¿de qué autodepuración hablamos? Cuando la ley orgánica de la función legislativa es absolutamente claro al respecto de cuándo se tiene que procesar la posibilidad de una destitución de un asambleísta. Y cuando inclusive existen violación de procesos e inclusive del legítimo derecho a la defensa, no se da cumplimiento a aquello. Yo de plano diría en el tema de la presidenta de la Asamblea, mire, hay un audio obtenido ilegalmente. Pero ese no es el único caso. También fue en el caso de asambleístas que fueron destituidos anteriormente. Ese es el argumento que han utilizado determinados sectores en las últimas horas. ¿Por qué no se mide con la misma vara? Han dicho algunos, tal y como ocurrió, por ejemplo, en su momento con el expresidente Serrano, como ocurrió con la exasambleísta Norma Vallejo. ¿Qué pasa en este caso? Mire, el problema aquí es que a la Asamblea le hemos conducido a una situación tan grave en que los asambleístas, y yo particularmente, he sentido que he perdido la libertad. ¿Por qué? Sí, mire, yo no puedo hablar libremente por mi teléfono, porque si alguien me graba y yo dije algo inadecuado por allí, aunque sea de chiste, ya puede ser utilizado para que me destituyan. Yo no puedo irme con libertad ahora a ningún lugar, porque cualquiera me toma una foto y con eso me destituyen. Yo no puedo enviar un WhatsApp con libertad, un Messenger con libertad, o publicar un Twitter con libertad. O sea, en realidad lo que hemos hecho es primero afectar a la honrosa dignidad que tenemos nosotros como asambleístas. Segundo, afectar a nuestro propio derecho de libertad. Y tercero, afectar inclusive en nuestras propias atribuciones. Solo le pongo un ejemplo. Yo inicio un trámite de control político a un alto funcionario con mucho poder. ¿Qué tal si ese funcionario tiene el poder suficiente como para pagar, billetear a un ex colaborador mío? Y le dice, preséntale la denuncia de que te dio diezmos, de que cualquier cosa, de que te gestionó un cargo. Y con esa denuncia ya estoy fuera, solo con esa denuncia. Así no existan pruebas. Entonces, ¿en qué situación nos hemos metido los asambleístas? Yo no creo que el hecho de las manifestaciones que hizo la presidenta de la Asamblea sea causal de destitución como asambleísta. Mire, malas palabras hablamos todos los días. El tema de la injerencia o de impedir el trámite de determinadas cosas en la Asamblea. Yo he sido testigo de cómo funcionarios a veces han venido acá a hacer lobby para impedir juicios políticos. Ahí tenemos juicios políticos en el limbo. Juicio político allá al Consejo de la Judicatura, tenemos el juicio político al ex superintendente de compañías, tenemos el juicio político al propio ex vicepresidente de la República, en el limbo porque se quedaron allí y todos vinieron a hacer lobby. En el tema del juicio político al fiscal, yo denuncié. Lo que pasa es que usted no siempre tiene pruebas. Y yo voy a decir algo ahora.
Correcto. Mire, en el tema de la comisión que presidí de Ana Galarza, yo tuve emisarios, sí, que claro, se acercaron sigilosamente y en momentos en donde yo no les podía grabar, yo no podía tener pruebas, y que además si les grababa también era ilegal, ¿sí? Entonces, pero esto es de ahora, no. En los 10 años anteriores fue peor, pues. ¿O acaso la injerencia no era clarísima del Ejecutivo acá, en la Asamblea Nacional? ¿O acaso la Asamblea Nacional procesó un solo juicio político acá? ¿O acaso la Asamblea Nacional, lo que es más grave, procesó algún proyecto de ley de iniciativa de asambleístas? No, todo era desde el Ejecutivo. ¿Y cuándo se sancionó esa injerencia? ¿Cuándo se sancionó esa falta de independencia, quienes permitieron la falta de independencia de la Asamblea? Y ahora, los que cuestionan eso son precisamente los que en el pasado permitieron todo aquello. Bueno, porque sí, la correlación de fuerzas cambió, evidentemente, de un periodo a otro. Y más que nada porque se pelearon los compadres, pues. Claro, es por eso. Y yo he sido claro también en decir, o sea, vea, todo lo que se está dando en estos momentos, que para mí es un momento de transición difícil, complicado, doloroso, es fruto principalmente de que 10 años estuvimos gobernados por una mafia. Y esa mafia, claro, ahora se peleó y obviamente empiezan las vendetas. Pero lo que no está bien es que esas vendetas, esas venganzas, le secuestren a la Asamblea Nacional en temas fundamentales, ¿sí? En problemas que tiene el país en el día a día. Y que nosotros estemos inmersos en eso, todos inmersos en eso, satisfaciendo los apetitos del uno o del otro, los apetitos de venganza. Lo cierto es, asambleísta Tello, que nos encontramos ya en este punto, en este momento en que ya está conformada la comisión, tendrá 10 días para presentar este informe en el Pleno de la Asamblea. ¿Cómo deberá proceder? Mire, debe de proceder de acuerdo a la ley, sí, obviamente, recibir las pruebas de quienes le están realizando la acusación, recibir las pruebas de descargo y posteriormente emitir un informe. Un informe que debe ser apegado a derecho, tiene que ser dentro del marco de la legalidad, tiene que ser dentro del marco de la imparcialidad, a pesar de que ese es otro tema complejo, pero tiene que ser fundamentalmente dentro del marco de la decencia, ¿sí? Y posteriormente es el Pleno de la Asamblea que tiene que pronunciarse, y aquí viene lo complejo. Lo complejo es precisamente el tomar una decisión o apegada a la Constitución y a la ley o apegada a lo que determinada opinión pública quiere. No obstante, usted se ratifica en que no constituirían elementos suficientes para una destitución, que es el motivo esencial de la denuncia. Mire, primero, con ese argumento deberíamos de destituir a media asamblea, porque hay muchos que vienen de hace rato y que permitieron todo eso en la asamblea anterior y que deberían de ser procesados. Segundo, yo creo que, como he manifestado en otras oportunidades, lamentablemente son pruebas obtenidas ilegalmente y más bien son pruebas que, en definitiva, configuran inclusive el cometimiento de un delito, que es inmiscuirse en la vida personal de alguien. En el juicio político a la asambleísta Ana Cruz, no en el juicio político, en el proceso, Ana Galarza, perdón, me equivoqué doble. En ese proceso yo había expresado con toda claridad. Mira, ahí el denunciante aceptó de que él no había autorizado la grabación de ese audio, el propio denunciante. Pero sin embargo se lo hizo válido y usted y todo el país conoce lo que pasó. Entonces, cuando yo tomé la decisión de presidir esa comisión y cuando tomé la decisión de actuar en derecho, lo hice pensando principalmente en salvar la institucionalidad de la Asamblea y que se pare todo este tipo de situaciones que lo único que nos hacen es desgastar a los asambleístas, desgastar a la Asamblea y distraernos de los problemas fundamentales del país. Correcto, me quedo con estos criterios a propósito de este tema y me gustaría aprovechar su presencia también, asambleísta Tello, para dialogar acerca de la sesión que mantendrá el día de mañana la Comisión de Fiscalización. Se tenía previsto que esta tarde sesionen para conocer o para analizar esta publicación de un portal digital en torno a la supuesta vinculación de familiares del presidente de la República con empresas offshore domiciliadas en paraísos fiscales. No se cumplió en esta jornada esta sesión, lo harán este viernes. Precisamente, ¿cuál va a ser un poco la dinámica de trabajo? Porque entendemos que van a recibir la presencia de los autores de esta publicación.
Mire, yo soy de las personas que, a pesar de que soy político de toda mi vida y posiblemente sea por eso, que yo no actúo con cálculos. Yo actúo dentro de lo que mi conciencia dice que es correcto. En este caso, yo considero de que sí, de que la Asamblea debe de investigar. Y obviamente una investigación seria no lo puede hacer en 20 días. Una investigación seria merece mayor cantidad de tiempo y mucho más si consideramos que en la Asamblea no tenemos de manera principal la experticia ni los instrumentos técnicos para una investigación de esas características. Una investigación que en el ámbito penal le corresponde fundamentalmente a la justicia. Sí, a nosotros nos corresponde una investigación en el ámbito de carácter político. Bajo este escenario, ¿qué futuro podría tener este análisis, asambleísta? Mire, ya eso depende de los elementos que se puedan presentar en el proceso de investigación. Yo no me podría adelantar. Pero aparte de eso, me parece de que si aprovechamos adecuadamente este proceso de investigación, nosotros como Comisión de Fiscalización deberemos de pedir más tiempo. Pero pedir más tiempo ¿para qué? Primero, tomando en consideración de que este es un hecho que se produjo en los 10 años anteriores, ¿sí? Se habla de que es de entre el 2012 al 2015, es decir, en la propia época del correísmo. Analicemos también otros casos emblemáticos de esa época y analicemos casos emblemáticos cogiendo inclusive las mismas denuncias de quienes el día de mañana van a comparecer. ¿Cuánto podrá pesar al interior de la comisión este pronunciamiento que fue público por parte del presidente de la República en el sentido de que habría reconocido que en efecto su hermano participó en la conformación de esta empresa? Obviamente el hermano del presidente de la República es alguien que no está vinculado al tema de servicio público. Él es un privado y obviamente en eso no habría problema de que él tenga sus recursos en donde sea. Lo grave sería, y él debería de responder, él como tal, en la medida en que esos recursos son lícitos o son ilícitos, primero. Y segundo, ahí sí habría que ver qué vinculación del presidente de la República con esos recursos ilícitos si los hubiera. Entonces, ese es el tema fundamental en donde que podríamos configurar una responsabilidad del presidente de la República. Caso contrario, ya si es que es una actividad netamente de carácter privado, ya es problema de él, porque tampoco yo en mi caso personal puedo responder por toda mi familia, pero obviamente si actos de mi familia tienen no únicamente el apoyo, sino la participación mía, ya estamos hablando de otra cosa. Para finalizar, asambleísta Tello, ¿quiénes más podrían comparecer al interior de la Comisión de Fiscalización por este tema? Porque mucho se demanda que comparezca el mismo presidente de la República, que es de quien se menciona en esta investigación. Mire, primero creo que debemos de procesar las comparecencias de quienes pueden abonar con elementos que sustenten esas denuncias, es decir, de quienes formularon la publicación. En este caso es Fernando Villavicencio y Cristian Zurita. Obviamente eso se va a cumplir el día de mañana. A partir de esos elementos habría que ver qué funcionarios públicos tienen o es necesario que vengan a la Asamblea Nacional o a la Comisión de Fiscalización. En este caso podría ser, por ejemplo, quien preside el SRI, podría ser quien presidía la UAFE, podría ser quien presidía la Fiscalía, porque si de ahí, de lo que se dé el día de mañana, se desprenden algunos elementos que configuren responsabilidades, obviamente habrá que llamarles a esos funcionarios. ¿No el presidente de la República? Y de pronto también, finalmente, podría ser el presidente de la República, para que responda cuestionamientos a partir de lo que nosotros obtengamos de manera inicial. Correcto, asambleísta Tello. Gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. La presencia del asambleísta Raúl Tello, quien además integra la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, abordando estos temas de la coyuntura legislativa.
Y seguimos con más noticias, amigos, para contarles que esta jornada continuó el primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural. La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional deberá estudiar las observaciones de cara a lo que será la elaboración del informe para el segundo debate. El primero en retomar el debate fue el asambleísta por la provincia de Carchi, René Yandún, quien destacó la necesidad de reformar la Ley Orgánica de Educación Intercultural. ¿Cómo se va a implementar, por ejemplo, el nuevo modelo del sistema educativo? Mientras que el asambleísta Jaime Olivo explicó que es necesario capacitar y mejorar la remuneración a los maestros. Hay una buena voluntad por parte del gobierno de reabrir las escuelas comunitarias. De su lado, el legislador José Chalá coincidió con el ministro de Educación, Milton Luna, cuando dijo que continuamos con un sistema de educación colonial. Y eso nosotros tenemos que definitivamente pensar y repensarnos. Para la asambleísta Amapola Naranjo, no se puede hablar de educación sin incentivo al arte y la cultura. De las personas de todas las edades, con prioridad para niñas, niños y adolescentes. Raúl Tello, por su parte, hizo un llamado a superar las crisis educativas por las que atraviesa el país, dijo. No podemos permitir que se impongan políticas discriminatorias. El primer debate se extendió hasta la tarde de este jueves. Una vez concluida la discusión del proyecto de reformas, la Comisión de Educación estudiará las observaciones y arrancará con la elaboración del informe para segundo debate. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con 89 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución mediante la cual exige al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo y más instancias del Ejecutivo para que se esclarezca el asesinato de Carolina Andrango sucedido en la ciudad de Quito. Además, el Legislativo se solidarizó con la familia de la víctima, que acusan imprecisiones en las investigaciones. En marzo de este año, la Policía Nacional realizó un operativo denominado Avalancha 134, en donde 7 ciudadanos fueron detenidos implicados en la muerte de Carolina. A través de esta acción se pudo identificar, localizar y desarticular a una organización delictiva. Representante de la provincia de... Tenemos que felicitar la labor que ha cumplido un general de policía, el general Alulema. Pero esto contrasta con lo que sucedió 7 meses antes, cuando se conoce de la muerte de esta chica, de esta criatura, de esta niña, cuando se conoce el resultado de la autopsia, interviene la DINASED, este organismo de la Policía Nacional que debe brindar seguridad a los ciudadanos ecuatorianos, que tiene que ver con delitos contra la vida. ¿Y qué es lo que dice la DINASED? Que la muerte de esta inocente niña, luego de todo esto que he relatado, es por causa natural. Y nosotros tenemos que quedarnos aquí sin reaccionar, y nosotros no tenemos que protestar, y nosotros no tenemos que reclamar ante esta injusticia. Y yo pregunto, estos agentes, señora Presidente de la DINASED, que firmaron ese parte falso, truculento, perverso, no tendrán hijas, no tendrán hermanas, no tendrán nietas, cualquier parentesco para que les duela en algo el corazón y no pongan ese informe. Y por unanimidad, la Asamblea Nacional también, mediante una resolución, se solidarizó con los familiares de las víctimas de femicidio y las mujeres violentadas. Rechazó la violencia y discriminación y a la vez llamó a la unidad nacional para combatir la violencia y defender los derechos humanos. Esta resolución se produce a propósito de las muertes de Berta Chicaiza, Angélica Llano Lescano, María Vargas, María P., Estefanía Reynoso y Jenny Yuxi Alomoto, víctimas de violencia que acontecieron en los últimos tiempos y afectaron a la provincia de Cotopaxi. Por ello, la Asamblea se solidarizó con sus familiares, así como con todas las mujeres violentadas a diario en nuestro país. En este momento, la vida de Berta, de Angélica, de María, de Mayra, de Estefanía, ya no están aquí.
pero una de ellas pudo haber sido nuestra hija, una hermana, una mamá, una amiga. No esperemos a que llegue a nuestro círculo para reaccionar. Y permítame discrepar cuando queremos echar la culpa al sector que solamente las instituciones que han hecho y que no han hecho. Yo como madre me pregunto, ¿qué hacemos las madres y los padres en nuestra familia? Porque eso es lo fundamental en la sociedad. Porque si nosotros criamos bien a nuestros hijos en nuestro núcleo familiar y tener los mejores hijos para tener los mejores ciudadanos en la sociedad, desde ahí tiene que arrancar este análisis y esta evaluación. No solamente el tener que esperar del otro. Definitivamente que sí. Las instituciones y los diferentes poderes del Estado tienen gran responsabilidad, empezando por el nivel de la judicatura. Y esta misma jornada, el Pleno de la Asamblea Nacional discutió un proyecto de resolución para declarar al 16 de abril de cada año como el Día del Profesional de Riesgos. La asambleísta por la provincia de Cotopaxi, Ana Belén Marín, expuso la situación por la que atraviesan los profesionales que se dedican al rescate de las vidas humanas. Sostuvo que el 16 de abril del 2016, cientos de personas perdieron sus bienes producto del terremoto que sacudió las provincias de Manabí y Esmeraldas. Marín dijo que al declarar el 16 de abril como el Día del Profesional de Riesgos, se revaloriza la labor de quien dedica parte de su tiempo para el rescate de personas en situación de vulnerabilidad. Y aquí quiero hacer una puntualización. No es el Día del Ingeniero en Gestión de Riesgo, es el Día del Profesional en Gestión de Riesgo, que involucra a varios actores que no necesariamente han estudiado la ingeniería en riesgos, sino que se han visto vinculados trabajando en esta actividad tan importante y muy poco reconocida lamentablemente en el país, pero que en este momento ya está haciendo un trabajo importante en las diversas universidades, en la Universidad Estatal de Bolívar, en la Universidad Técnica Equinoccial, en la Internacional, en la Andina Simón Bolívar, en la Universidad San Gregorio, en la Universidad Salesiana. En promedio, entre los actores que he mencionado y que incluyen los organismos básicos de respuesta y socorro, hay aproximadamente 5.000 participantes. Y durante la sesión número 584 del Pleno de la Asamblea Nacional, varios ciudadanos fueron recibidos en Comisión General con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Concienciación del Autismo que se recordó este pasado 2 de abril. Naomi Ordóñez, niña con esta condición, pidió a los legisladores generar política pública inclusiva con igualdad y equidad, mientras que Juan José Sevilla relató su experiencia como un adulto con autismo. Verdadera atención. ¿Qué sería de este mundo sin la física de Isaac Newton y Albert Einstein, o la sinfonía de Beethoven, Mozart, o el creador de Microsoft, Bill Gates? ¿Qué sería del mundo si no existiéramos los autistas? El autismo es lo que me hace ser quien soy. Que nunca más tengamos que salir de las escuelas por la corrupción de algunos. Que no exista nunca más jóvenes sin universidad. Que no haya adultos autistas sin trabajo, que nuestro diagnóstico y tratamiento no sea signo de negocio, que nuestros padres puedan tener estabilidad laboral, que se cumplan nuestros derechos. Interpretamos el mundo de otra manera, vemos el mundo bajo una luz diferente en formas que muchos nunca podían imaginar. Pensando en la gente que viene detrás, pensando en que gracias a ustedes de hoy para adelante, la inclusión en este país sea una norma, no una excepción. Pensando en que de ahora en adelante tengamos personal capacitado para un diagnóstico, para ofrecernos una ayuda para la gente que viene atrás. Estamos ahora nosotros aquí por conmemorar el Día del Autismo, aunque quisiéramos que todos los días se nos dedique un poquito de tiempo para hablar de nuestras necesidades. Habemos personas que llegamos a adultos, como les decía, con un poquito de complicaciones, pero no queremos que la gente que viene detrás de nosotros viva lo mismo.
Y en otros temas les contamos que la Asamblea Nacional tuvo la iniciativa de desarrollar el foro sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con la participación de 4 expertos, quienes analizaron la creación, funciones y atribuciones de esta institución. Días antes del proceso electoral se revelaron cifras que evidenciaron el desconocimiento de la ciudadanía respecto del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El 92% de la población no conocía a quienes se postularon al organismo, el 60% no sabía cómo votar y el 40% desconocía las atribuciones de la institución. Es por ello que la Asamblea Nacional tuvo la iniciativa de crear el foro sobre el Consejo, con expertos y analistas que analizaron la creación, trayecto, funciones y atribuciones de la institución. La presidenta del Parlamento inauguró este evento. Dar la oportunidad de escuchar vocerías de los distintos espacios para buscar en consenso la mejor fórmula, el mejor mecanismo de decisión respecto a este rol del Consejo de Participación Ciudadana. Los 4 panelistas resolvieron desde su experiencia qué debería suceder con el Consejo en beneficio del país. Con Gonzalo Ruiz como moderador, se dio paso al asambleísta nacional Vilma Andrade, quien dijo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se utilizó a conveniencia del expresidente. Este Consejo se constituyó en el instrumento para cooptar todos los organismos del Estado. En el turno del constitucionalista Ismael Quintana, él planteó que, como su nombre lo indica, debe existir participación ciudadana. Sin embargo, él cree que no ha sido así. Entonces, Consejo de Participación Ciudadana donde el ciudadano no participó, y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social donde precisamente la tarea de combate a la corrupción es la gran deuda. De su lado, el analista político Santiago Basabe puso sobre la mesa de diálogo la necesidad de regular las atribuciones de este consejo. Y es que no es un problema de quienes integran el Consejo de Participación, no importa que sean de un partido político o de otro, es la institución como tal la que le afecta y lesiona. Sobre criterios jurídicos y legales aportó Sandra Cordero, juez elegible de la Corte Constitucional. Sandra es clara en la urgencia de especificar las potestades del Consejo o su desaparición y cuál sería la vía legal para hacerlo. Pues cuestionar el hecho de que el Consejo de Participación Ciudadana, esta institucionalización de la participación ciudadana, ha dado o no una respuesta efectiva en torno a que efectivamente los ciudadanos y ciudadanas nos sentimos o no representados. Los panelistas coincidieron en que estos espacios de diálogo, promovidos por el legislativo, son necesarios para conocer las mejores opciones para el país en cuanto a su gobernabilidad. Este foro será el primero de varios que plantea el Parlamento. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y este jueves el presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió en Quito con algunos de los alcaldes electos. Este evento, titulado Un sueño que lo construimos todos, se desarrolló para orientar su gestión hacia programas sociales y la mejora de los servicios básicos en pro de la ciudadanía. El evento se realizó en el Palacio de Carondelet, donde el jefe de Estado señaló que brindará todo el apoyo a las autoridades seccionales sin que interfieran ideologías. Les ofrezco mi experiencia, les ofrezco mi mano tendida y les pido contar con mi voluntad incondicional para atender a quienes más nos necesitan. En ese sentido, he impartido instrucciones desde el día de hoy a todos mis ministros y ministras para que dialoguen con ustedes. Están a las órdenes de ustedes. Además, recordó que se han entregado a los gobiernos autónomos descentralizados más de 630 millones para obras urgentes. Hoy las asignaciones de ley y los aportes del Banco de Desarrollo les permiten planificar adecuadamente y ejecutar a tiempo sus obras más urgentes. Los alcaldes y alcaldesas de Baba, Manta, Cuenca y Quito saludaron la iniciativa del presidente y dijeron que están comprometidos con sus provincias. Ratifica el compromiso de trabajar de la mano con usted, querido presidente. Que más allá de pedir la ayuda necesaria para poder ejecutar los planes de desarrollo que tengan cada una de las urbes, se pueden convertir en aliados estratégicos para aterrizar la política nacional. Los ciudadanos quieren que trabajemos con todas las funciones del Estado. Tenemos, por consiguiente, una enorme tarea para crear un desarrollo local a escala humana y que sea responsable con nuestra naturaleza.
El alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, invitó al presidente de la República y a los demás alcaldes al Encuentro Nacional por el Derecho de la Ciudad, que se organizará próximamente en la capital, con el objetivo de dar oportunidad y seguimiento a la nueva agenda urbana de la conferencia Hábitat 3. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y a continuación recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la traducción al quichua. Mashibelki Sánchez ayichishi aychukuna minga chihuaychi ñukunchi ñami kasna kaychishi wichikunata quichua shimimpi ayichishpa kay manchayamushkanchi kacharishun. Comisión multipartidista kunan kay punja imami kay mama llakta tandanaku yukupi shukhatun rimanaku itacharirka kuna kaypimi kasna kay mama llakta tandanaku itapushak kasna kay Elizabeth Cabezas apugima. Kay alli punjakuna kasna wagjirishka kan nishpa kay huchachi imata rikunapagmi kimsa apukuna ima kay mingarishka piñasho tirirka kuna. María Mercedes Cuesta, Fausto Terán, Shinayati, Marcela Aguiñaga, apukuna imami kay mingarishka pika yankanka kuna. Continuación debate LOEI. Kay Ley de Educación Intercultural Hatun Kamachi Mushuyachina Pakilka Ima Tapishmi Kunan Kaypunja Ka Apukuna Shugniki Rimanaku Ipi Rixirka Kuna. Paikunaka Tauka Yuyaikuna Tamichayachirka Shinayati Kasna Tukui Kay Apukuna Rikushka Chayachishka Mañaikuna Ima Tapishmi Tandachishunin Kay Shamuk Punjakuna Nyakasna Kay Kilka Imata Tukui Apukuna Man Ishkainiki Rimanaku Ipi Chayachingapa Nishpami Kay Pika Kasna Yankarka Kuna. Foro Asamblea Nacional Kay Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Hatun Tandanaku y Machina Pachtana y Matami Kay Mamayakta Tandanaku Yukupi Kasashok Rimanaku y Tañaupagman Aparcacuna Kay Hatun Rimanaku y Rikunapa Yuya y Pactachinapa Gimaka Chusco Yachak Kuna Micha Amurka Paikunaka y Machina Yakai Hatun Tandanaku y Wasi Wiñarina Manta Shinayati Kasna y Maya Yankanamanta Shinayati y Maya Kasna Ushaikuna Charina y Matami Kay Pika Rimanakushpa Yuyaypak Tarirka Kuna. Reunión alcalde Shinayati Yakta Pushak Lenín Moreno Apugimami Kunan Kaipun Yaka Kaikito Yakta Imapi Tukui Kasna Kai Marcapi Pushanapak Ña Agliarishka Runakunawan Rimanakurka. Paikunaka, un sueño que lo construimos todos, Kai Hatun Shutiwan Rimanaku Itami Charirka Kuna. Paikunaka Ningmi, Nyukunchi Kasna Tandanakushpami, Tukui Kaikitikuna Pijankashun, Shinayati Ima Musurishka Tapish, Ñaupagman Kasna, Ñaupagman Apashun Nishpami, Wishachirka, Shinayati Yakta Pushak Pish Kayachirka. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Amigos, seguimos informando. Gracias por acompañarnos. Les contamos que continúa el análisis de las observaciones al proyecto de ley reformatorio a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esta semana la Comisión de Justicia recibió los aportes del asambleísta Fernando Burbano, así como también del presidente del Observatorio Legislativo. Esta vez la comisión recibió las observaciones del asambleísta Fernando Burbano, que propuso que las comisiones ocasionales no traten temas que lo hacen las permanentes. La facultad de sistematizar y codificar los nuevos textos legales debería recaer en la unidad técnica legislativa. Tenemos una dispersión tremendamente grande de normativa que requiere ser codificada. Además, planteó que existe una unidad de seguimiento y evaluación de las leyes. Esta unidad haga la evaluación de 2 o 3 leyes al año, como sucede en Chile, que quizás es la falencia. La idea es de que esta unidad sea la que coordine y articule un sistema de evaluación de la ley, porque son las comisiones donde hacen la legislación las que deberían hacer la evaluación ex post de la ley. También aportó con las observaciones Marcelo Espinel. Él es director del Observatorio Legislativo. Él dijo que el Parlamento debe trabajar en 4 ejes para superar la falta de credibilidad. Legislación, fiscalización, fortalecimiento institucional y ética parlamentaria y parlamento abierto.
y dijo que incluir a la academia en el seguimiento del trabajo legislativo sería beneficioso en la transparencia. Esta transparencia no se tiene que limitar únicamente a la legislación, sino también a la labor fiscalizadora para que la ciudadanía conozca qué es lo que está haciendo la Asamblea Nacional. La Comisión de Justicia tiene previsto terminar con las comisiones generales en el transcurso de estos días, para empezar a construir el informe para segundo y definitivo debate de la Ley de la Función Legislativa. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y la Comisión Ocasional que trata la normativa sobre niños, niñas y adolescentes considera ampliar los derechos de participación de este grupo poblacional. Para ello, continúan con el tratamiento y reformas al libro 1 del Código de la Niñez y Adolescencia. En el análisis del capítulo primero, los legisladores plantean incluir nuevos derechos no contemplados actualmente, como participar en su proceso educativo, dirigir quejas o presentar reclamos de manera ordenada y apegados a la ley, elegir y ser elegidos en concursos estudiantiles. Progenitores se entiende solamente sus padres biológicos. Entonces propongo que también se inserte sus padres, progenitores y todo el contenido siguiente, se inserte padres. También analizaron la posibilidad que este sector social tenga derecho a participar libremente en cualquier organización comunitaria y social donde se discuten asuntos relacionados a sus intereses. El artículo 61 del actual Código de Derechos de Participación habla de libertad de pensamiento, conciencia y religión. Entonces, más bien queríamos, no sé si la señorita secretaria podía dar lectura al artículo, y nuestra propuesta sería que se mantenga tal cual consta en el Código. Los legisladores continúan con el tratamiento de las reformas al libro 1 del Código de la Niñez y Adolescencia. Han trabajado en cambios de forma y de fondo para presentar el informe para primer debate. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y hasta finales de abril, la Comisión Ocasional de Desaparecidos prevé contar con el informe para el primer debate del proyecto de ley de actuación integral en estos casos. Al momento, la mesa legislativa analiza aspectos relacionados con la medicina legal y, según su titular, se han incluido más de 30 artículos a la propuesta original. Nuevamente, la Comisión de Jubilados trató la situación de los extrabajadores del extinto Banco de Fomento. Durante la intervención del gerente de Banecuador, surgieron dudas con respecto al contrato colectivo y el cálculo de los pagos. Además, el registro de personas afectadas. La Comisión Ocasional prevé contar con información de la entidad financiera la próxima semana. La situación que enfrentan los extrabajadores del extinto Banco de Fomento nuevamente fue eje de debate en la Comisión Ocasional. La autoridad que representa a Banecuador, Carlos Tamayo, reconoció que existen problemas, pero que el tema ha sido prioridad para este organismo. Precisó que las irregularidades se registraron mucho antes, generando inconsistencias en el marco jurídico. Se pagan las obligaciones, pero el área financiera no tenía cómo registrar contablemente las mismas, porque no tenía un sustento jurídico en su momento que establezca una cuenta por pagar. Señaló que hay un pronunciamiento tanto de la Contraloría como de la Procuraduría General del Estado sobre el cálculo, pues se habría cuantificado con la remuneración básica unificada y no como lo establece el contrato colectivo, que usa como parámetro el salario mínimo vital. Establece que los términos no son iguales, que no son lo mismo y que ellos no pueden dar informes favorables para poder cambiar el contrato colectivo en virtud de que no están facultados para aquello. Según dijo, la única forma de solucionar es que exista un fallo judicial. Ante lo expuesto, Betty Guerrero, en representación de los extrabajadores, enfatizó que existe un convenio laboral que garantiza que se cumpla con la devolución de los pagos pendientes. Dice reversar cuentas, cambiar. No dice quítenle a los trabajadores. No dice quítenles el dinero a los trabajadores. Hubo preocupación de los asambleístas. Un reconocimiento expreso que efectivamente había existido una retención discrecional. Ahí tenemos ya, ¿no es cierto?, claramente que están aceptando que hay una deuda que hay que cumplirla. Nos envíe un listado de quienes cobraron todo y de quienes faltan de cobrar. La Comisión Ocasional solicitará detalles de los trámites realizados por el banco para liquidar a los extrabajadores. No descartaron llamar también a representantes de la Contraloría y Procuraduría General del Estado. Mariela Logroño, TVL Noticias.
Y la aplicación de la Ley de Optimización de Trámites vigente desde octubre del 2018 fue materia de análisis al interior de la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea. Según la DINARDAP, solo 2 instituciones han cumplido con el envío de información tal y como lo estipula la norma. La Comisión del Régimen Económico así lo decidió, remitir al Consejo de Administración Legislativa una resolución para que sea debatido ante el Pleno, a fin de exigir a las instituciones del Estado que tienen la obligación de remitir información a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos cumplan con lo establecido en la Ley de Optimización de Trámites. Hasta la fecha, solo 2 instituciones, Quito Turismo y la Procuraduría General del Estado, han cumplido con la disposición según la titular de la DINARDAP, Lorena Naranjo. La mayoría de entidades aseguran que no realizan trámites porque no se entiende la gestión de información y que un servicio ya es un trámite. Y entonces uno se cuestiona y dice, ¿qué entienden por trámite? Y entonces ahí nos damos cuenta que el proceso con esas instituciones tiene que ir más atrás en explicarles la importancia, en explicarles que ellos sí lo necesitan, en explicarles que es indispensable que introduzcan estos criterios en sus trámites. Desde la entidad se habló de los denominados phishing, correos que se hacen pasar por la institución para robar información. La idea, según Naranjo, es fortalecer los datos, para lo cual anunció que cambiarán el correo electrónico para brindar servicios de protección de datos. Una mejor seguridad perimetral, subir los incidentes, los servicios in-house para el monitoreo de incidentes de seguridad, los servicios de protección antivirus y los servicios de prestación de correo, porque además el anti-spam, vamos a tener que incluso cambiar de correo electrónico. Luego de esta intervención, los asambleístas lamentaron la falta de apoyo de las instituciones que deben remitir información y cumplir con la Ley de Optimización de Trámites. Nosotros hacemos la ley y la primera que lo cumple es la Asamblea Nacional. Una misiva muy fuerte a las diferentes instituciones que forman parte del aparato del Ejecutivo, del Legislativo. Que se eleve unos oficios a las diferentes entidades del Estado a través de la Asamblea Nacional para que cumplan. También se pidió a la autoridad se evalúe qué ocurre con los ecuatorianos que residen en el exterior. Explicas que la ley prohíbe que a los migrantes les pidan la papeleta de votación y también a otros ciudadanos. Bueno, pues simplemente lo que te inducen es a cometer un delito. También la Comisión del Régimen Económico analizó la problemática que enfrentan más de 9.000 becarios retornados, quienes tienen problemas de coactiva en sus créditos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Kay ley de la función legislativa Camachi Ayichina Imatapis Ñaupaman Rimanakushpa Katikun Kunami Kay Kutin Imaka Fernando Burbano Apugimami Kay Manchayamurka Paipish Kay Camachi Imashina Kasna Kay Jainikuna Tastawan Sinchi Yachinamantami Rimashpa Yuyaykuna Imatachayachirka. Comisión Niñez Kasna Ashaya Pachapak Mingarishka Apukuna Imami Kay Wawakuna Kari Warmi Sinayati Wamrakuna Imata Riku Kamachi Kuna Imata Kaypi Astawan Sinchi Yachinapak Yankashpa Katikun Kuna. Kay Código de la Niñez y Adolescencia Hatun Kamachimanta Shugniki Kamu Imatami Ña Astapas Kasna Rimanaku Ikuna Imapi Ñaupaman Katishpa Tukuchinaman Ñachayakun Kuna. Seguimiento ley trámite Shinayati Kasna Kay Hatun Kamachi Imatami Kayaji Watakuna Imaka Kay Piña Arenir Kashina Kasna Kay Hatun Kamachi Pachtarishkamanta Rikui Imakunaka Kay Régimen Económico Mingarishkaman Michayamukum. DINARDAP Kay Hatun Tandanaku Ipikasna Pai Runakuna Imakaningmi Ishki Yankana Hatun Wasikuna Imayami Kasna Imashinami Kamachi Rikuchin Chaitaka Tukui Willaykuna Tachachishka. Chinapas Astawan Yankash Pakatinami Musurin Nishpami Kaipika Rimanakurka Kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y les contamos que la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea avanza con el tratamiento del proyecto de ley para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. La mesa legislativa escuchó las observaciones de 2 legisladoras. En los próximos días llamarán a la mesa a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. La primera en exponer sus observaciones al proyecto de ley para prevenir y erradicar el microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas fue la asambleísta María Mercedes Cuesta, quien manifestó que es fundamental que los gobiernos autónomos trabajen de manera mancomunada con las instituciones educativas para prevenir el consumo de drogas, sobre todo en los jóvenes.
El 48% de los adolescentes a nivel nacional afirman que alrededor de los centros educativos hay drogas. Alrededor de los centros educativos, es decir, afuera de las escuelas, colegios y muchas veces dentro de las universidades. A la mesa legislativa también acudió la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, quien hizo referencia a las reformas a la Ley de Movilidad Humana, que propone el proyecto de ley para conceder la naturalización. Lo que agrega es y el delito de narcotráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en cualquiera de sus escalas. Lo que yo propongo es que sea solamente cuando este delito tiene que ver con afectados niños, niñas y adolescentes. De momento, la Comisión de Justicia también trabaja de manera integral en las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Varias de las modificaciones responden al tema de drogas, por lo que se analiza la posibilidad de unificarlas y tramitarlas con celeridad. Las reformas que podríamos procesarlas ya en este proyecto de ley y de esta manera también poder consensuar para poder hablar con la presidenta de la Asamblea, con el CAL, y poder llevar tal vez incorporado ya un primer debate unificado. Los comisionados acordaron invitar en una próxima sesión a representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores para que expongan su criterio frente a los temas de migrantes. Además, las observaciones serán tomadas en cuenta de cara a la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y la Comisión de Relaciones Internacionales recomendó al Pleno la aprobación del acuerdo entre Chile y Ecuador en materia de defensa. Según los comisionados, el instrumento reforzaría las relaciones bilaterales, no solo entre las Fuerzas Armadas, sino en otros aspectos. El documento deberá ser debatido y aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. De manera unánime, los integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales aprobaron el informe no vinculante del acuerdo entre los gobiernos de Ecuador y Chile sobre cooperación en el sector de defensa. La presidenta de la mesa legislativa aseguró que la comisión recomienda dar luz verde al instrumento porque permitirá reforzar la colaboración histórica, no solo en defensa, sino en varios ámbitos con Chile, y detalló algunos de los beneficios. A capacitación, en cuanto a intercambio de tecnologías, sobre todo en temas como ciberdefensa, ciberseguridad. Bueno, en el Ecuador tenemos también una experiencia en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y yo creo que eso sería importante, sobre todo en los temas fronterizos que tenemos tanto con Colombia como con Perú. De su parte, el asambleísta René Yandún indicó que la ratificación del acuerdo sobrepasa el asesoramiento de las Fuerzas Armadas, sino que se fortalecerían diversas áreas. Y no solamente en el campo operativo, sino también en el campo social y en el campo humanitario, en cumplimiento fiel a todo lo que mandan los derechos humanos a nivel universal, por un lado. Por otro lado, es el intercambio de oficiales que pueden estar ejerciendo la docencia, tanto en institutos militares en Chile, con profesores ecuatorianos y viceversa, de Chile aquí en el Ecuador. Además de mejorar el sistema doctrinario de carácter militar y la estrategia en sí, aseguró. Y lógicamente lo que se hace es a través de los institutos militares, por un lado. Y por otro lado, lo que se pretende también es buscar la paz, la tranquilidad, la armonía y especialmente esa hermandad que la hemos mantenido por siglos con el hermano país de Chile. El documento deberá ser debatido y aprobado en el Pleno de la Asamblea y en lo posterior ser remitido al Ejecutivo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y ahora la revisión de la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este viernes 5 de abril de 2019, 9:30, sesión de la Comisión de Soberanía Alimentaria, recibe a representantes del sector agropecuario, productor y exportador de banano, a fin que expongan sus argumentos en relación al proyecto de ley orgánica para el fomento y desarrollo del sector agropecuario y el proyecto de ley que regula la producción y comercialización del banano, plátano orito y otras musáceas afines. También esta mesa recibe a representantes del sector acuícola y pesquero para que expongan sus argumentos en relación al proyecto de ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca. Esto será en el auditorio de la Cooperativa Intercantonal de Transporte en el Cantón Naranjito, en la provincia de Guayas.
10 de la mañana, Asamblea Nacional invita a la conferencia Gestión de Imagen y Comunicación Pública, impartido por el expositor español Jorge Santiago Barnés. Será en el Salón de Expresidentes, segundo piso, Palacio Legislativo. 15:15, sesión de la Comisión de Fiscalización. Recibe a los periodistas Fernando Villavicencio y Cristian Zurita para que expongan y expliquen sobre la publicación El laberinto offshore del Círculo Presidencial que consta en el portal digital La Fuente, lo que servirá de insumo para la elaboración del informe de esta mesa. También analizarán sobre las comparecencias de otros funcionarios públicos que tengan relación con este tema y que fue materia de resolución aprobada el pasado 1 de abril de 2019. Será en el primer piso, Palacio Legislativo. Y así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.